Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Loistan. Soy instructor de la empresa Autodiagnóstico Ameca aquí en Venezuela. En esta oportunidad les grabé este videito rápido que se trata de una de las aplicaciones del trazado de curvas, la técnica conocida como diagnóstico por imágenes. Aquí tenemos eh, dos computadoras de tecnología JTEC de Grand Cherokee 2000 y esta interfaz que es de fácil construcción, y por supuesto múltiples aplicaciones a componentes electrónicos sin energizar, ya que ella misma genera el voltaje para hacer el sondeo. En estas dos computadoras, una por supuesto está dañada, la otra la vamos a utilizar de mapa, ¿sí? Ya que sabemos que el circuito que está dañado en una de ellas, o mejor dicho, en la de mapa, está de manera correcta. Esta es la que utilizaremos de mapa. Ahora bien, el sondeo es relativamente muy sencillo. Aquí está el transistor que maneja el solenoide de apertura del hidroventilador. Esta camioneta utiliza un hidroventilador a través del voltaje que se va a sondear, o voltaje de sondeo generado por la interfaz. Lo hemos conectado a cada uno de los circuitos de masa, ya que la masa llega a todos los componentes de la tarjeta. Y con el otro canal del equipo haremos el sondeo. Son simplemente dos puntas, dos canales. Fíjense que si las unimos, ahí en sus monitores pueden ver cómo hay continuidad y se refleja como una línea vertical, ¿sí? Es decir, un circuito cerrado es representado por una línea vertical. Un circuito abierto, una línea horizontal. Ahí lo podemos apreciar de manera bastante perfecta. Ok. Como les decía, la interfaz tiene dos canales. Una está colocada al circuito de masa de cada una de las EQs, ¿sí? Y vamos a comenzar el sondeo, ¿sí? Aquí tenemos midiendo en la alimentación del transistor, por supuesto esa masa en el emisor, ¿sí? En nuestra tarjeta mapa de igual manera. Ok, ahí vemos que tenemos el circuito de manera correcta. Vamos a hacer medición ahora entre el emisor y el colector. Vamos a medir primero aquí en nuestra mapa y aquí vemos la imagen del transistor que representa un diodo Zener y la presencia de un condensador. Eso representa la circuitería interna del transistor, ¿sí? Ahí la vemos de manera gráfica. Ahora vamos a repetir la medición entre el emisor y colector de nuestra EQ presumiblemente dañada. Y ahí tenemos la imagen. Vemos que se acentúa con una pequeña inclinación. El Zener cambió, digamos que su comportamiento de la corriente. Vimos la inclinación también de una resistencia, o que nos indica la presencia de resistencia excesiva. Y podemos determinar que es producto de la fatiga del
el componente. Aquí repetimos la medición, ¿sí? Y ahora vamos a medir. Y ahí vemos, esa inclinación representa una resistencia. Y así podemos descartar de manera muy clara la fatiga de un componente. Como ven, es una técnica bastante sencilla. No necesita, aparte de esta interfaz de muy fácil construcción. Y si quieres saber más detalles, en nuestro curso de reparación de computadoras, enseñamos a fabricar, entre otras cosas, esta interfaz básica, de manera que puedas realizar este tipo de sondeos. Bueno, no me queda más nada sino que estén atentos a nuestros próximos videos, nuestras publicaciones de cursos, y bueno, para que puedas participar. Por supuesto, dale like y me gusta a este video si te sirvió de ayuda. Y bueno, con esta me despido hasta un próximo video. Chao.